Desde su concepto, no sabemos si es que usted sabe técnicamente, sabrá, no importa. Aquí estamos desde cero. ¿Qué sabe usted de la química? ¿Y por qué 3 horas? ¿Y por qué en su carrera será que justamente es una de las asignaturas principales, ¿no? Que adicionalmente, pues les comentaba, le abre un montón de materias de su segundo semestre. Eh, Bueno, veo que vamos a ver la materia de química es porque toca estudiar sobre los químicos, va a haber fórmulas, estudiar claro. sobre los suelos, el agua, todo eso vamos a ver, pues. Por supuesto, ¿verdad? Mire, usted dijo una parte muy importante. Justamente, primer semestre se estudia las materias básicas, ¿verdad? Biología, química, matemáticas, o sea, las materias, repito, básicas. Y posteriormente, pues usted va secuencialmente, ¿no? Estudiando situaciones como todo estudio del agua, lo hacemos en segundo semestre, ¿no? Y después en tercero usted estudia suelo, cuarto, quinto, emisiones atmosféricas, ¿verdad? Estaríamos hablando nosotros de alguna forma, pues de 3 recursos o 3 grandes grupos, ¿no? Ya. Desde esta perspectiva, nosotros para entender a la materia, entendiéndose por materia a todo lo que nos rodea, ¿de acuerdo? A todo lo que nos rodea, ¿verdad? Tenemos que entender el comportamiento también de cada uno de ellas. ¿Ya? O sea, pero tenemos que nosotros ya, como futuros técnicos, tenemos que conocer el funcionamiento, ya la parte funcional de todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Porque, repito, ustedes como futuros técnicos tendrán que ser las personas que den las respuestas y soluciones a muchos de los problemas que pues yo suelo decir para la gente común por decirlo así, o para la gente que no ha estudiado esta área, pasan desapercibidos, ¿no es cierto? Y obviamente, pues si ellos no estudiaron eso, tampoco es, por decirlo así, problema de ellos, ¿verdad? ¿Ya? Así como hay la gente que se dedica a la parte de la contabilidad, los abogados estudian leyes, ya, todo el asunto, ¿no? El médico está en la medicina. Ustedes, los técnicos ambientales, pues tendrán que, en base a una normativa, ¿verdad? Y a su conocimiento, pues hacer que las cosas sucedan de una forma sostenible, ¿verdad? Revisar los proyectos y proponer sobre todo, ¿no? Todos estos planes de manejo y soluciones para que pues la contaminación, así, se vea minimizada lo más alto posible, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, con esta previa, si nosotros hablamos de 3 recursos, suelo, agua y aire, nuevamente, ¿verdad? Suelo, agua y aire. Señorita Ayla, a ver, Ayla, ¿verdad? Ayla Rumiguano, me sale aquí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Ayla, active su micrófono, por favor. ¿Ya? No se le escucha. Sí, listen, dígame. Ya. Según esto que yo le acabo de decir, ¿cuál de los 3 recursos usted considera, cree, se imagina que será el más complicado de estudiarlo? ¿Qué opina usted? ¿Suelo, agua o aire? ¿Cuál cree usted? O sea, desde su percepción, ¿cuál piensa usted que será más complicado de estudiarlo, de tratarlo, de remediarlo, en general de estudiarlo? El suelo. El suelo, considera usted, ¿ya? Sí, posiblemente, ¿no? ¿Por qué el suelo? Tal vez de pronto por la extensión. Bueno, hasta ahí dejémoslo, ¿no? Usted considera que es el suelo, no vamos a decir si está bien o está mal, pero lo que sí vamos a decir es que nosotros tenemos que entender internamente cómo está formado, ¿verdad?
Y de ahí vamos a hablar, y esto se parte hablando de los estados de la materia, ¿verdad? Ah, el suelo tiene un estado sólido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El agua, pues, es el estado líquido que nosotros lo conocemos. Mientras que el aire, estamos hablando de un estado gaseoso, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, ¿verdad que si yo le digo Araceli, a ver, le digo, señorita Araceli Moreta, ¿sabe qué? Vamos a hacer prácticas. A ver, usted va a trabajar conmigo. Y necesitamos tomar muestras de agua, vamos a necesitar tomar muestras de suelo y también de aire. Se me ocurre, ¿no? ¿Cuál parece ser el más difícil de muestrear? ¿Qué opinaría, señorita Araceli? A ver, Araceli. Bueno, parece que tiene algún problema con el audio, ¿verdad? Creo yo, me atrevería yo a decir que la mayoría de ustedes han de coincidir en que más difícil ha de ser tomar una muestra de aire, ¿verdad? ¿Cómo tomar una muestra de aire? ¿Se imaginan? Claro, se puede, por supuesto que se puede. Pero es más complicado porque el estado gaseoso se presta para eso. El estado gaseoso no se queda quieto. Las moléculas en el estado gaseoso no están firmes, no están unidas tan radicalmente, ¿ya? Como en el estado sólido. Por ejemplo, si yo le digo, vamos a muestrear aquí la tierra mismo que dijo la compañera, ¿no? Vamos a tomar muestras de suelo para analizar los nutrientes, micronutrientes, macronutrientes que tienen estos. Y en base a ese estudio, pues, entender, ¿no? El comportamiento y todo eso, ¿ya? Usted va, ¿qué hace? Coge una pala, ¿ya? Obviamente, aplica las técnicas de muestreo, se lleva, lo pone y se fue al laboratorio, ya lo analiza. Lo mismo para el agua, ¿no? Usted tiene que tomar un agua residual, coge una jarra, es que se hace así, ¿no? Obviamente aplica también la técnica de muestreo y la lleva. Mientras que el aire también tiene que aplicar técnicas de muestreo, pero repito, es más complicado, ¿verdad? Más complicado. Entonces, el estado gaseoso va a ser uno de los más complicados. Entonces, nosotros tenemos que entender el por qué, ¿no? El por qué justamente el estado gaseoso se comporta de esa manera, así digamos, ¿no? ¿Y cuáles son, pues, nuestras propuestas para eso? Entonces, sí, justamente, ¿no? Por eso es que la materia de química para ustedes es muy importante, porque ustedes constantemente van a estar ya no solo viendo la parte externa, ¿no es cierto?, de las cosas. Tenemos que entender el comportamiento interno, ¿sí? Para luego nosotros proponer, ¿no? Y saber lo que está sucediendo, ¿ya? Eso es lo que a ustedes les va a diferenciar de las personas que no conocen, que no han estudiado justamente química, ¿ya? Listo, entonces. Miren cómo vamos ya un poquito la importancia, digámoslo así, empatando ya las cosas. ¿Qué más vamos por aquí a revisar? ¿No? Todo lo que sucede a nuestro alrededor, o la mayoría de cosas que suceden, tienen un sustento químico internamente, ¿verdad? Incluso existe una materia, un área llamada bioquímica, que se encarga del estudio de todas las reacciones químicas que suceden a nivel ser humano, a nivel interno. Ahí se explican situaciones como la digestión, como la respiración, ¿verdad? La conversión justamente, ¿no? Del alimento en calorías y posteriormente se ve reflejado como energía todo esto, ¿verdad? Como cuando lo que sucede en un carro, en un automóvil, bueno, en un llamémosle un aparato que funcione a base de algún tipo de hidrocarburo, ¿verdad? Por una reacción química, una reacción llamada combustión, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que sucede con la gasolina. Se da la combustión, bueno, eso es una parte mecánica ahí. En todo caso, lo que a nosotros nos interesa es, se da esa combustión, se quema o se consume esa gasolina y esa pérdida de gasolina se ve reflejado como energía, ¿verdad? ¿Ya? Miren los términos que vamos a estar utilizando entonces. Energía, vamos a estar utilizando conversión, esos términos, ¿no? ¿Ya?
Y vamos a tener ahí los procesos, algunos que son reversibles y otros que son irreversibles. Gabriela, a ver, Gabriela Ortiz. Gabriela siempre está operativa. Gabriela, ¿usted qué opina? ¿Este proceso de combustión será reversible o irreversible desde su perspectiva? O sea, ¿será que puede la gasolina, una vez que se consuma, volver a la normalidad, por decirlo así? Volver a ser... No, No, no es cierto. no, porque no, ya no tiene lo mismo, como se evapora, como quien dice, y no Es, sirve. se evapora, pero usted, todos de aquí, me imagino que han escuchado ese principio que dice que la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solo, completen ustedes. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. Entonces, miren ese dato, ¿no? Por supuesto, esa materia, esa gasolina, como dice Gabriela, pues que se consumió, no es que se consumió y no pasó nada, no, se vio reflejado como energía, la energía que le permitió a su moto, a su carro, pues moverse, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí se realiza estos asuntos de los balances y bueno, ya los ingenieros llevan todo ese dato, ¿no? Es una situación bastante interesante que, repito, pues a nosotros es bueno que nosotros lo conozcamos, ¿ya? Entonces, he dado este preámbulo como para que se entienda, ¿no? Y digan, ¿y por qué estudiamos tanta cosa? Y qué aburrido saben decir. Es que es la verdad, ¿no? Al inicio es, ¿ya? Es para entender todo eso, ¿no? Porque si ustedes no quisieran ser tecnólogos, no quisieran un título de tercer nivel, tal vez, pues, iría a la parte práctica, directo, ¿no es cierto? Pero como que la idea de estudiar no es esa, ¿no? Sino pues entender un poco más allá. Se supone, no se supone, es así y esperemos que así lo veamos, ¿no? Ya, listo. Bueno, la química estudia los cambios, dice aquí. Les estoy compartiendo una diapositiva. Esta es igual, se culmina clases y yo les voy a ir subiendo ahí en el Classroom, ¿no? Si te gusta, lo descargan. Esta información es para ustedes, ¿ya? Tenemos aquí ciencia activa y en continuo crecimiento, dicen. Estudia los cambios y transformaciones aquí, ¿sí? Cambios y transformaciones. Suelen utilizar los químicos, solemos utilizar estos dos conceptos. El término cambio, porque si yo les pregunto, señores, ¿cuál es la diferencia entre cambio y transformación? Gabriela seguramente me dirá lo mismo. La señorita Dana Mendoza diría cambio, transformación. Lo uno suena quizá un poquito más técnico, pero al final es lo mismo. Erika Susana también de pronto diría, para mí es lo mismo. Desde el punto de vista químico o en lenguaje químico, el cambio es como algo sencillo. Es como cuando hablamos de justamente de una variante física, cuando hablamos físicamente. El agua que usted le pone al refrigerador, ¿verdad? Y se transformó en hielo. Digámoslo así en palabras normales, ¿verdad? Ese hielo sigue siendo agua, solo que en estado sólido, ¿verdad? Si quiere que vuelva al estado líquido, se le saca del congelador o le eleva la temperatura, como quiera. Eso es un ejemplo de cambio, ¿no? No hubo ahí creación de un nuevo producto. Mientras que el término transformación es cuando ya implica un movimiento, una transformación justamente interna a nivel molecular. ¿De acuerdo? Ya, más o menos para que usted se haga una idea, ¿no? Cuando hay una reacción química, cualquier producto que esté formando, ¿no? Con nuevas características, está de por medio de una reacción química, a eso se lo llama transformación. Entonces, no está puesto aquí, pero aquí, no, bueno, en esta parte inferior, perdón, en la parte superior no está, estudia los cambios y transformaciones de la materia. De pronto, ¿no? Usted escuche como, sí es lo mismo, no, no es lo mismo. El término cambio es a lo físico, la transformación a lo químico como tal, ¿de acuerdo? Ya. Pero nosotros en la vida cotidiana utilizamos los dos conceptos. Una ciencia para el siglo XXI, bueno, aquí nos relata un poco, ¿no? De cómo ha ido cambiando, de cómo ha ido evolucionando, grandes cambios en la medicina, todo tipo de investigación. Miren, todo esto, ¿no? En la farmacéutica, está la química por doquier, ¿no? Siempre les comento yo un poco yo tuve la oportunidad de trabajar también un tiempo en
la empresa farmacéutica en la parte de control de calidad. Y bueno, ahí pues queda muy evidente el conocimiento de esto, ¿no? Todos los fármacos, lo que usted consume de pronto, ¿ve? Sí, han pasado por un proceso justamente de transformación, en el cual primero se estudia la materia prima, se le analiza, se le somete a una reacción. Eso es muy interesante. Con ustedes yo creo que ya regresaremos, iremos a lo presencial, y lo mejor va a ser que vamos a tener laboratorios nuevos para utilizarlo. Entonces, ahí queda más evidente toda esta situación, ¿no? Entonces, la importancia también, y como les decía, en su carrera, pues, en todo momento, ya sea que hablemos de contaminantes o hablemos tal vez del posible tratamiento, ¿no? O la forma como vamos a analizar. Por todo lado vamos a estar revisando conceptos químicos. En la salud y en la medicina, nos decía justamente, ¿no? En la industria farmacéutica, por ejemplo, miren esta última parte, dice, los químicos investigan fármacos potentes con pocos o nulos efectos colaterales para tratar el cáncer, el SIDA y muchas otras enfermedades. No es tampoco así tan fácil, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pero sí, hasta ahora no encuentran la cura, saben decir, ¿no? Para tal cosa. Bueno, entiéndase que ciertos organismos, cuando son más pequeños, son más complicados de estudiarlo, ¿no? No yendo muy lejos, el virus mismo, ¿no? Miren que fue un trabajo, este virus del COVID, ¿no? Fue un trabajo muy extenso que tuvieron que hacer los médicos, los farmacéuticos, para proponer justamente y elaborar una vacuna, ¿no? Una vacuna no se lo hace así tan rápido. En realidad tiene una serie de estudios, sin embargo se tocó acelerar ahí. Bueno, ahí está un ejemplo. La investigación, la energía y el ambiente, justamente lo que les decía a ustedes. Las principales fuentes de energía más comunes son los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, ¿no? ¿Qué tenemos pues nosotros aquí? Listo, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, esto es un poquito de información que también la he sacado del libro de Chang, puedo decir, como una introducción, ¿no? La transformación directa de la luz solar en electricidad mediante el uso de dispositivos denominados celdas fotovoltaicas. Esto tiene un sustento químico, una reacción química, que a nosotros nos permite realizar esa conversión, ¿no? Nosotros percibimos lo de afuera nada más, pero internamente es donde están sucediendo las cosas. Materiales, bueno, hay avances en los materiales y tecnología. Ya, por ejemplo, en la parte, aquí nos habla algo de los polímeros, la cerámica, toda esa aplicación industrial, ¿no? Y bueno, tenemos por aquí la clasificación de la materia. ¿Ya? Yo quiero que el objetivo de esta clase, en esta clase, más bien acabando esta clase, usted sepa diferenciar esos conceptos. Miren, yo les voy a ir ya metiendo en su lenguaje químico un poquito ya de conceptos, ¿no? Elementos, compuestos, sustancias, materia, molécula, mezcla. Todos estos son lenguaje o son términos básicos en la química. Mi objetivo, decía, es que hoy usted ya entienda que no es lo mismo un compuesto que un elemento. No exactamente es lo mismo un elemento que un átomo. No es lo mismo un compuesto que una mezcla, ¿de acuerdo? Ya. Todo ese concepto es el que nosotros el día de hoy quiero que aprendan a manejarlo y pues tengamos un lenguaje químico bueno ya, aceptable para que nosotros podamos continuar. ¿Ya? La materia es cualquier cosa que ocupa un espacio y que tiene masa, ¿no? Cualquier cosa. Hay varias formas de clasificarlas y esto va a depender de cuál sea su interés. Por ejemplo, los biólogos, ellos dirán, bueno, a ellos les interesará estudiar como materia orgánica o inorgánica. No sé, tal vez las que estén por el área de la medicina, igual. Nosotros, desde nuestro aspecto químico general,
vamos a ver desde la parte estructural. Y vamos a decir que tiene dos tipos, ¿ya? La materia homogénea y heterogénea. Vamos a ir hacia allá para nosotros poder estudiar. Bueno, decía, ¿no?, que la química es el estudio de la materia y los cambios que experimenta. Cambios y transformaciones, si quiere, o simplemente cambios. La clasificación de la materia comprende, bueno, la materia, cómo está clasificada, sustancias, mezclas, elementos, compuestos, átomos y moléculas. Aquí no está de forma ordenada, pero sí nos indica, ¿no?, qué tipo de materia vamos a tener. Ahorita lo vamos a hacer de forma más ordenada, la clasificación. ¿Ya? Vamos viendo por aquí, miren. Un resumencito, luego hacemos un cuadrito nuestro propio, ¿ya? Sustancias y mezclas. Una sustancia es una forma de la materia que tiene composición definida, constante y propiedades características, ¿sí? Una sustancia, el término sustancia también se lo acotó como para decirlo de forma general. O sea, en otras palabras, señorita Dana Mendoza, Dana, cuando usted quiera referirse a alguna situación, alguna sustancia justamente, la cual no está segura si será un elemento, si será un compuesto, si será una mezcla, usted puede referirse con un término sustancia. De hecho, sí lo hacemos comúnmente, ¿verdad? No sé si ustedes utilizan esa palabra, esa sustancia, dice, ¿no? O una sustancia estaba saliendo, yo vi una sustancia regada. Es un término general, ¿no?, que se lo acotó así. Pero si usted va y, por ejemplo, dice, no sé, dice ese compuesto, el término compuesto no es como nosotros pensamos siempre, ¿no? Ya vamos a revisar a qué se refiere el término compuesto. Agua, amonio, azúcar, sacarosa, mire, pone como ejemplo de sustancia, ¿no? El agua, pues, es una molécula, un compuesto. El amonio también, de hecho, es un elemento. Y el azúcar, otro tipo de compuesto, ¿no? Sin embargo, mire, a todo eso le está llamando sustancia. Se identifica por tener un olor, sabor y otras propiedades, ¿no? Cosas características propias, ¿de acuerdo? Ya. Chicos, cada vez que vamos a trabajar con el mismo link, ¿de acuerdo? Siempre, siempre el mismo link. El que les he compartido ahí en el Classroom. Para que no estén en cada clase preguntando, pasen el link, ¿no? Ese es el mismo. Solo que bueno, como esta es una cuenta que no está pagada, pero está bien, ¿no? Nos volvemos a conectar al mismo, ¿de acuerdo? Porque yo les decía, yo tengo otra forma para hacer, pero toca estar cada link realizando. Mejor trabajamos con el mismo. Con eso también nos tomamos 2, 3 minutitos para tomar agua, para ir al baño, para lo que sea. Y nos volvemos a conectar. ¿De acuerdo? Listo, entonces volvámonos a conectar.